Esto es 2017 y vamos a empezar de inmediato. Tenemos al congresista Miguel Torres con nosotros, congresista de Fuerza Popular. Hay muchísimos temas sobre los que tendremos que hacer un análisis, empezando por la ley antitransfugismo, el tema del permiso para el presidente que finalmente se otorgó ahora y algunos otros, incluyendo hasta el cambio de nombre de la Sala MOME. Me contará usted cuál es su opinión sobre esto. Congresista, bienvenido. Mávila, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, a usted por estar con nosotros. Empecemos por el tema de la ley antitransfugismo, que es en lo que usted ha venido trabajando directamente, y ¿cuál es el plazo para que finalmente el Tribunal Constitucional tenga ya una posición definitiva sobre este tema? Sí, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, y esto en virtud de la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y al reglamento del mismo, nosotros consideramos que estamos todavía dentro de un proceso deliberativo que debería terminar, habíamos sacado los cálculos hacia el 13 de este mes. Sin embargo, permíteme precisarte, Mávila, que nosotros ya hemos manifestado que nosotros vamos a aceptar la decisión que tenga el Tribunal Fiscal, nos guste o no. Y de hecho, si es que esta filtración de, no sé cómo llamarlo, si la sentencia o un documento de trabajo que tenían se confirma con el fallo. Documento de trabajo es una buena definición. Podría ser, ¿no? Porque claro, solamente existe fallo o sentencia cuando ésta es publicada. Así es. Entonces, si este documento de trabajo se ha filtrado y finalmente el fallo coincide con él, evidentemente nosotros estaríamos ante una sentencia que es irregular. Irregular básicamente por 5 temas. Primero, porque habría habido una injerencia política de parte del congresista Violeta. Él tendría que explicar verdaderamente cuál ha sido el grado de intervención que han tenido en la elaboración de este fallo. Segundo, por la misma filtración en sí, porque la filtración lo que significa es un quiebre del debido proceso y del principio de imparcialidad. Algo que no hemos reparado es que el congresista Violeta es parte de los demandantes. Él es uno de los demandantes. Entonces, te imaginarás que si en un proceso judicial una de las partes que está interviniendo tiene acceso a una documentación que no es pública, estamos ante el quiebre del principio de imparcialidad y eso es gravísimo. ¿Eso anularía el fallo? ¿Se podría llegar a eso? Evidentemente, eso daría mucho asidero para que nosotros pudiéramos cuestionarlo y ver qué otros mecanismos podríamos tener para poder dejar sin efecto el mismo, ¿no? El doctor Aníbal Quiroga ha dicho que, en efecto, se está yendo por ahí, se está pidiendo una nueva votación, dejando la nulidad del anterior. Sí, entiendo que la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso, junto con el abogado Aníbal Quiroga, ha solicitado esto. Pero te decía, son 5 las irregularidades, vamos 2 nomás, ¿no? Filtración, injerencia política, un evidente apresuramiento que ha habido, que eso llama la atención, una cuarta irregularidad que sería... ¿Apresuramiento de quién? ¿De la sala? Del tribunal. Del tribunal, ¿no? En resolver una causa que verdaderamente es tan importante para nosotros y para el fortalecimiento de los partidos políticos. Pero precisamente por su importancia, ¿no se justifica esa celeridad? Sí, siempre y cuando tú seas cuidadoso en contener una sentencia, y acá viene la cuarta irregularidad, que vaya de acuerdo con los fallos que anteriormente han venido emitiendo. Si tú recuerdas, Mávila, por ponerte un ejemplo, el Tribunal Constitucional analizó el tema de la valla electoral, ¿no? Que decía, oye, para que tú puedas tener una representación en el Congreso tienes que tener como mínimo 5 congresistas, ¿no? Y claro, alguien podría decir también eso, oye, ahí estás conculcando los derechos de quienes fueron elegidos. Pero no, el Tribunal Constitucional analizó la norma y dijo, no, nosotros, más allá de los derechos individuales que tiene cada una de las personas que pudieran ser elegidas, tenemos que fortalecer los partidos políticos y los grupos parlamentarios. Entonces, esa sería una cuarta irregularidad que estaría siendo en contra de ya sentencias emitidas. Y la quinta, que es la que todavía no sucede, y yo verdaderamente espero que no suceda, es que si emiten este fallo, habría emitido un voto una persona que ya no es un magistrado. El doctor Urbiola, al quien se le agradece, por supuesto, por todos los servicios prestados durante todo este tiempo, dejó de ser magistrado Mávila el día lunes, cerca de las 12 y pico, en donde el doctor Ferrero asume el cargo. Y no sé si podemos ver una de las filminas que sí, trajo unas filminas para poder entender mejor
la explicación que iba a hacer el congresista. A ver si tenemos ya la primera. Ese es el proceso, ¿no es cierto? Si te das cuenta, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo al reglamento normativo del Tribunal Constitucional, tenemos un proceso deliberativo en donde se inicia con la fecha de la votación de la causa. Que es el 29 de agosto. Exacto, esa es la que todos conocimos. Y a partir de ahí, de acuerdo al artículo 44 del reglamento normativo, hay 7 días para que los magistrados puedan sustentar su voto, la decisión que han tomado, o se pueda presentar los votos singulares, aquellos que decidieron no apoyar la posición predominante. Claro. Luego de estos 7 días, mira qué interesante, el Tribunal Constitucional ha considerado que debe existir 3 días hábiles para que los magistrados puedan ratificar su voto, si es que no les convenció los argumentos de aquellos que emitieron sus votos singulares, o pudieran rectificar su posición. Entonces, este proceso... ¿Qué es lo que nosotros decíamos antes de salir al aire? Es el periodo de reflexión. Exactamente. Y en este momento, o en este periodo de reflexión, es que la población ha tenido acceso a este documento de trabajo donde se revelaba la votación de los magistrados. Exactamente, número 1. Y número 2, y haces la siguiente filmina, ¿qué ha sucedido en esta etapa? Que el 4 de septiembre ha ingresado un nuevo magistrado. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? Dice, los magistrados del tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que se hayan tomado posesión quienes han de sucederle. O sea, no está diciendo, oye, momentáneamente vamos a tener 8 magistrados. No, la Constitución habla de 7 magistrados. Y le dice, cada magistrado va a durar hasta que lo releven. Una vez relevado, ya la otra persona deja de ser magistrado. Por lo tanto, si es que el 4 de septiembre este relevo se ha producido, lo que se entiende naturalmente es que se ha quebrado la votación de la causa. Este proceso deliberativo ha quedado quebrado. ¿Qué sucede entonces? Tenemos que volver a la etapa anterior. ¿Cuál era la etapa anterior? Hacer un nuevo informe oral donde participe este nuevo magistrado y se pueda tomar una decisión. Ahora, lo que se dice es que, a ver, la ley dividió, desde que la ley se propone, se calificó por un sector de la población como una ley que buscaba mantener la fuerza de la mayoría por parte de Fuerza Popular. ¿Correcto? Entonces el Tribunal Constitucional estaría trabajando, se hace este conocimiento, digamos, que podría poner incluso el congresista Violeta en un aprieto, porque sí, claro, no sé si ya han definido su citación. No, yo creo que ya está en un aprieto. Ya está. Ya está. O sea, no tenemos que esperar a un fallo. Ya está, porque tienen que explicar cuál ha sido él dice que fue un periodista el que le da la información. Pero ha circulado información reciente, y le digo porque tengo algunas fuentes que me han pasado algunos datos, que habría un vínculo incluso entre el magistrado Urbiola y él a partir de algunos asesores en común, o trabajadores en común. Mira, incluso eso tendría que ser materia de investigación. Entonces, claro, eso va a ser materia de investigación porque el propio TC está haciendo lo suyo y en el Congreso la decisión se ha tomado ya para citarlo a ética. Entiendo de que se está formulando la denuncia ética que será presentada en los siguientes días y lo que sí quisiera dejar bien en claro, Mávila, es que la población no puede ser confundida. Nosotros no hemos presentado esta ley porque nos sintamos inseguros. Nosotros, en Fuerza Popular, no estamos unidos porque una ley lo diga. Nosotros estamos unidos simple y llanamente porque tenemos una convicción determinada. Cuando nosotros presentamos esta norma, y hay que decirlo con todas sus palabras, la presentamos porque el fujimorismo tenía una deuda que saldar. Yo no vengo a mentir a nadie. Es clarísimo que ya en el año 2000 se produjo el apogeo del transfugismo. Y los responsables fueron y somos los fujimoristas. Entonces nosotros nos hubiéramos quedado cómodos con un discurso de sí, debemos luchar contra el transfugismo y luego no hacer nada. Sin embargo, luego de 20 años, luego de más de 40 proyectos de ley, nosotros decidimos tomar la decisión y aprobar esta norma. Una norma que, por cierto, tampoco se nos ocurre a nosotros. Como te digo, hay 40 proyectos de ley. Y hubo una propuesta de transparencia. Exactamente, una propuesta de transparencia. Pero no solamente una propuesta de transparencia, sino que cuando tenía el honor de presidir la Comisión de Constitución y ver este tema, le pedí la opinión a ellos directamente, que le he traído acá. Estamos hablando de la Asociación Civil Transparencia. Exactamente. Le pedí la opinión a Transparencia. Y Transparencia, ¿qué es lo que nos señaló? Nos dijo, bueno, sí, estamos de acuerdo. De hecho, nosotros tenemos una propuesta que es más grave. Que nosotros hemos establecido de que si es que alguien sale, se retira, es expulsado, separado del grupo parlamentario, no solamente pierde la posibilidad de
formar parte de la directiva del Congreso o presidir una comisión, sino que además le quitaban el derecho a la presentación de proyectos de ley. Claro, para que la gente entienda mejor cuando Transparencia se pronuncie sobre esto, cuál era la alternativa que ofrecía. Dice, en el caso de un congresista que decida durante el periodo parlamentario apartarse del partido, alianza de partidos o grupo parlamentario del que formara parte, pasará a integrar un grupo único mixto. Es decir, a estas alturas, Jenny Vilcatoma, incluso los que piensan separarse del Frente Amplio y otros más, Patricia Donaire, todos tendrían que conformar un solo grupo. Un grupo mixto. Un solo grupo. Los miembros del grupo único mixto no pueden ejercer derechos a los que se refieren los literales C, D del artículo 22 del presente reglamento, salvo el supuesto de licencia por enfermedad. Que son 3 temas. Claro. Que son, 1, no pueden formar parte de la directiva del Congreso, ni ser presidente de alguna comisión. 2, no podría ser designado ministro. Y 3, no puede presentar proyectos de ley. Y esto se supone que iba en aras del fortalecimiento de los partidos. Claro, de los grupos Ahora, parlamentarios. ¿pero qué pasa cuando uno dice Fuerza Popular tiene más de 50 invitados? ¿Qué pasa con los invitados? ¿Cómo queda la situación de ellos? ¿La lealtad es la misma que la de un militante del partido? Yo creo que en el caso de nosotros, y te lo digo porque lo he podido experimentar ya en este año que nosotros vamos trabajando juntos, existe una convicción plena, absoluta, de que hemos sido elegidos dentro de un grupo parlamentario, que más allá del hecho de que seamos militantes o no del partido, la población nos escogió de una determinada manera. Y yo siempre digo, a mí cuando alguien me dice, yo no concuerdo con tu grupo parlamentario, pero voté por ti, yo la verdad es que no me alegro, porque yo creo que te has equivocado en tu voto. De hecho, tengo una amiga que ella siempre me decía, Miki, me encantaría votar por ti, pero estás en ese partido político con el cual yo no comulgo. Y decía, qué bien, sí, bueno, que no vote por mí, pues porque finalmente, claro, yo no estoy siendo elegido como Miguel Ángel Torres, yo estoy siendo elegido como un miembro de Fuerza Popular, y que sí, que tengo valores, principios que seguramente sumarán a la gestión, pero nunca desligándome del partido que me llevó al Congreso de la República. Claro, y ahora lo que se debate es, claro, Urbiola favorece la posición de quienes demandaron y Ferrero defendería más bien la posición de Fuerza Popular. No tengo ni la menor idea de cuál es la posición de Ferrero. De hecho, te recuerdo que la elección de Ferrero fue como consecuencia de una propuesta de Acción Popular, y que nosotros no tenemos conocimiento de cuál sería su posición respecto de este tema. Lo que sí llama la atención es que hace tan solo unos días el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Macía, ha contado a un diario algo muy curioso, que nos hemos olvidado, y es que el doctor Urbiola, señala, declaró la nulidad cuando él entró al Tribunal Constitucional, señala, ¿no? Declaró la nulidad de más de 600 expedientes que ya tenían voto. O sea, misma situación que estamos viviendo el día de hoy. Lo que Ferrero podría hacer ahora. Claro, porque diría, oye, yo llego, todavía el proceso deliberativo no ha concluido, entonces voy a pedir la nulidad de esos expedientes para pasar a la etapa previa, que es, como te había mencionado, el informe oral. Entonces me parece curioso que si esto sucedió con el propio magistrado Urbiola con 600 expedientes... Que no pase esto con Ferrero. Esto, claro. Ahora, sea cual sea la decisión del tribunal, ustedes han dicho la van a acatar. Sí, pero también entiendo que van a insistir en el tema. Es decir, si se declara inconstitucional la norma, se va a presentar una alternativa. Sí, ¿por qué? Primero porque, como ya te dije, esto de acá no es un capricho de Fuerza Popular. ¿No es un corsé para los congresistas? A ver. ¿No es una violación de su libertad individual? La mejor demostración de eso, Mabela, es que nosotros éramos 73. ¿Y acaso hemos quedado siendo 73? No se van a ir los 20 con Kenji, se va a acabar la fuerza ahí vamos por partes. Se han retirado 2 personas libremente y acá no ha habido corset que los detenga. Número 2, cuando a mí me hablan de 20 y de Kenji incluso, yo quisiera hacerles recordar 2 cosas. 1, Kenji Fujimori ha sido expreso al decir que él no va a dejar la bancada. Y número 2, es que lo que sí los medios de comunicación no han comunicado y me llama la atención es de que hace una semana o semana y media todos los miembros de Fuerza Popular enviamos un comunicado en donde todos señalamos que nosotros estamos de acuerdo con esta ley que fortalece los grupos parlamentarios. Entonces, cuando me dicen, oye, no, es por esta ley, no, a ver, nosotros ya hemos hecho voluntariamente una declaración en la que decimos, estamos de acuerdo con esto. Y si esto se caiga de manera regular o irregular, como parecería que fuera a suceder, nosotros lo que vamos a tener que hacer es legislar. ¿Y legislar por qué? Primero porque se generaría un vacío normativo. O sea, lo que pasa es que si el Tribunal Constitucional declara fundado, no quiere decir que la anterior normatividad cobra vigencia, no.
sino que simplemente esos incisos del artículo quedan en un vacío. Entonces, por responsabilidad misma, nosotros inmediatamente tenemos que legislar. Del reglamento del Parlamento, a eso se refiere. Exactamente. Y lo segundo es porque, nuevamente, no es un capricho de nosotros. Esto es una exigencia de la población, que claro, que ve que en los últimos 15 años, 96 parlamentarios, 96 Mávila, dejaron sus grupos parlamentarios. 14 grupos parlamentarios fueron creados, que no fueron elegidos en ningún momento. Y de hecho, millones fueron gastados. Porque lo que la población también tiene que saber es que cada vez que se forma un nuevo grupo parlamentario, no solamente implica que van a estar separados del grupo original, sino que implica nuevas oficinas, más asesores, más equipos. Entonces, tenemos que poner orden en este tipo de Vamos a estar atentos situación. a lo que decide el Tribunal Constitucional, pero quería aprovechar su presencia también. Mañana es un día clave para la ministra de Educación, Marilu Martens. Fuerza Popular ha tomado ya una decisión en bloque, van a escuchar a la ministra, han dejado en libertad a los congresistas para votar o decidir si van a apoyarla en la continuidad al frente de la cartera. A ver, nosotros no hemos podido decir nada porque no la hemos escuchado aún. Lo que nosotros decidimos sí fue apoyar esta interpelación, porque es evidente, Mávila, que si bien, gracias a Dios, se ha levantado la huelga por decisión de los maestros, todos necesitamos una explicación de qué es lo que sucedió, por qué esto tuvo que llegar a este nivel, por qué no se pudo controlar allá hace 2 meses en Cusco, donde se originó. Y tenemos que saber también cuáles son los compromisos que se han llevado, más allá de lo que pueda comunicarse. Queremos saber cuáles son los compromisos en estricto, porque el Congreso sí tiene la función fiscalizadora de verificar que los mismos se estén cumpliendo. Acordémonos que todo esto se genera por falsas promesas de campaña. A veces nos excedemos. ¿No camina a una censura segura, Marilu Martens? No podría decírtelo. No podría asegurarlo en lo absoluto. Tenemos que escucharla. Y nosotros siempre nos hemos regido por ese principio. Vamos a escuchar, vamos a hacer las preguntas que corresponden y luego seguramente vamos a tomar una decisión al respecto. Me había pedido un minuto para abordar un punto El día de hoy antes. estoy muy contento, Mávila, porque tú sabes que hace algún tiempo algo insólito está sucediendo en el Congreso de la República, y es que finalmente la micro y la pequeña empresa nuevamente está siendo parte de la agenda del Parlamento. Primero fue con IGB Justo, no sé si recordarás esta norma dirigida para ellas, y ahora lo es con alertas educativas MIPE. El Congreso el día de hoy, por más de 93 votos, ha aprobado que cuando una micro y una pequeña empresa incurran en una infracción tributaria, lo primero que le va a suceder no es la multa, no es el cierre, no es la incautación de sus bienes, sino que aquel microempresario que tenga o que cometa una infracción, lo primero que tendrá que hacer es cumplir con una capacitación. Y esto es muy bueno, porque la gran cantidad de nuestros pequeños microempresarios cometen estas infracciones no porque quieran, no es que el microempresario... Bueno, eso uno ni siquiera sabe, ¿no? Exactamente, tú sabes... Por desconocimiento, Nosotros le decíamos dentro de la discusión, decíamos, oigan, hay más de 600.000 regulaciones vigentes. Para que un empresario se dé cuenta de todo lo que tiene que cumplir, más o menos estábamos sacando la cuenta, necesitaría 10 años para conocerlo. Entonces, imagínate. Imposible. Es imposible. Entonces, hay tantas reglas que esto verdaderamente hace que las empresas, sobre todo las microempresas, mueran constantemente. De hecho, por cada hora que pasa, 21 empresas en nuestro país mueren. ¿Por qué? Porque estamos sobreregulados. Empresas medianas o pequeñas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Sobre todo con la microempresa y con la pequeña empresa, que la primera infracción en la que incurran, la sanción no sea la deposición de una multa, sino que se vayan a una capacitación. Y yo creo que ese es el camino hay que trabajar correcto. en general mucho con el tema de la regulación excesiva en el país, que es una carga pesada que tenemos que cargar ciudadanos, empresas y todos. ¿No? Sobre todo si queremos emprendimientos que sean sostenibles en el tiempo. Así es, cuando falta trabajo formal, el emprendimiento es la mejor alternativa. El hecho de que uno pueda generar su propio trabajo. Congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mávila. Nosotros tenemos que hacer una pausa en 2017, pero...